Miles de jóvenes inician su vida universitaria con grandes sueños y expectativas. Sin embargo, detrás de los cuadernos y las aulas, muchos enfrentan un enemigo silencioso, el estrés académico. El estrés académico se ha convertido en un fenómeno común. Factores como la presión por obtener buenas calificaciones, las expectativas familiares y la falta de apoyo psicológico hacen que la experiencia universitaria, para muchos, sea un desafío abrumador. Me llamo Brenda Ramírez. Empezó desde el primer ciclo, debido a que yo ingresé con una beca, por así decirlo, en la universidad. Entonces mi familia económicamente no tiene lo suficiente como para pagar en la universidad en la que estoy, así que siempre me he presionado para tener buenas calificaciones. Y además de eso, los grupos en la universidad no siempre son los deseados, entonces ahí empezó todo. Fue más de salud física, que de por sí yo sufro de acné severo, o sufría de acné severo debido al estrés, ansiedad, entre otras cosas, hormonal también, pero el estrés lo llevó a un límite en el que todo mi rostro estaba rojo, lleno de bultos, tenía como coágulos de sangre que parecían que eran granitos, pero ni siquiera eran granitos, eran tal cual, coágulos de sangre. Yo los reventaba un poquito y empezaba a sangrar. Bueno, principalmente me gusta hacer manualidades, pintar, dibujar, también trataba de relajarme escuchando música, pasando tiempo con mis amigos, pero la universidad tampoco es que me permitiera eso porque no tenía tanto tiempo como para eso. Bueno, tuve que retirarme de la universidad por un ciclo para poder priorizar mi vida, o sea, priorizar mi salud mental y esas cosas. Entonces me afectó que perdí también a mis amigos de la universidad, o a mis compañeros con los que yo generalmente me sentía más en confianza, o con los que yo pensaba que los grupos eran un poco más tranquilos porque eran estudiosos al igual que yo, por así decirlo. Entonces, cuando volví a la universidad, fue un poco más difícil porque yo también soy un poco introvertida, entonces yo no me puedo desenvolver fácilmente con muchas personas. Pues actualmente ya lo que yo suelo hacer es organizarme mejor con mis tiempos de estudio y tiempos para pasar con mi familia, con mis amigos, mi pareja. Entonces, con ellos, o sea, ya, en mi tiempo de estudio es estresarme lo que sea necesario para poder hacer las cosas bien. Pero una vez terminado esto, pues yo me desentiendo, o sea, me libero por completo de la universidad, yo ya no atiendo más los mensajes de la universidad, trabajos, etcétera, porque yo les aviso a mis grupos, ¿no? Yo termino con esto y yo tengo otras cosas que hacer, y esas cosas son pasar tiempo de calidad con mi familia, amigos o mi pareja, para poder desestresarme y liberar todo el estrés que yo haya acumulado y llevarlo de una mejor forma y más saludable. Historias como la de Brenda son comunes, pero no siempre tienen un final positivo. Para muchos, las consecuencias son aún más profundas. Buenas tardes, me llamo Angeli, tengo 19 años, en la Universidad Norbert Wiener. Durante y después de mi primer ciclo, ¿qué pasó? Que después de los exámenes, lo que es los parciales, todo eso, empecé a tener una frustración, uno, porque no alcanzaba las notas más altas o estar a la par. Y me llegó lo que es de frustración, también lo que es a tener ataques de pánico en plenas exposiciones. Aparte también lo que son mis notas que bajaron bastante, que yo en el colegio tenía pues notas bastante altas, no bajaba de lo que es 17, 18, y en la universidad empecé a tener notas bajas de 13, 12, que me llevó a frustrarme bastante. Fue una exposición de una clase que, tanto llegó lo que es mi frustración, todo, que en ese tema se me olvidó, no pude exponer bien, no pude decir las cosas, y entonces me dio un ataque de pánico. Yo ya tenía lo que es una receta médica, que es de clonazepam y otras medicinas para la ansiedad. Y entonces fue cuando yo me tomé las pastillas y tuve cerca de una sobredosis, a lo cual me tuvieron que llevar, lo que es como mis amigas de la universidad me llevaron lo que es al tópico, del tópico llamaron a un familiar y me llevaron lo que está a mi casa, estando literalmente bastante mal. Entre físico,
sería la caída del pelo, el ya no poder, como se va a dormir bien, el despertarme, el tener insomnio. Aparte de tener insomnio, o sea, no recordar las cosas. En lo emocional, me sentir que es frustración a causa de eso. Ya no recordarme muchas cosas de lo que estudiaba, no podía. Y en el momento de estudiar también sentía frustración por no entender un tema o no poder estar a la par y todo eso. La transición a la universidad puede ser abrumadora, especialmente en carreras exigentes, como la medicina. La falta de sistemas de apoyo agrava la situación. Mi nombre es Ernesto Llanos Argumanis, soy docente acá en la universidad y bueno, estudio filosofía, publicidad, maestría en sociología y hago estudios en ciencias sociales también. Bien, tal vez en los últimos años, especialmente post pandemia, creo que es más común que los estudiantes tengan problemas de concentración, se distraen más fácil. Creo que también, no diría que adicción, pero sí el uso constante de dispositivos y revisión de sus redes sociales. En algunos casos, ahora veo de manera un poco más común estudiantes que les cuesta un poco más interactuar, socializar o hacer exposiciones. Creo que son un poco más prohibidos por la falta de interacción. También digo que puede ser lo de la pandemia y bueno, por ahí algunos casos de ansiedad, ¿no? Frente a la presión, al estrés y de hecho los trabajos, especialmente en épocas de parciales, finales, terminan afectando, ¿no? Esa carga académica influye en su carga emocional y genera a veces algunos cuadros de estrés o ansiedad. Bien, hay muchas universidades que tienen áreas de bienestar o áreas psicológicas, pero que principalmente se centra en el tema de tutorías, en el ámbito académico. También cada vez hay más presencia de áreas de psicología que se preocupan por el tema de inclusión de estudiantes con necesidades especiales o se están preocupando más por el tema de la salud mental y emocional de las personas. Pero creo que en ese ámbito y en general creo que las áreas de psicología no necesariamente tienen los recursos necesarios o no se le da la importancia necesaria y creo que debería mejorar o haber más inversión para una implementación mejor de estas áreas para que pueda atender de mejor manera la demanda o los problemas de los estudiantes, ¿no? Especialmente en estas áreas. Entonces, si hay programas, si hay algunos, se han implementado ciertos programas y hay áreas, pero creo que falta más personal, más implementación y que también estas áreas trabajen en conjunto con los propios docentes. En algunos casos hay charlas, información, pero de repente falta más, aparte de charlas, talleres, ¿no? Capacitaciones para poder enfrentar mejor este tipo de circunstancias en los mismos procesos educativos y mejorar estos programas. Bueno, por un lado, creo que habría que analizar de manera crítica esta cultura de la competitividad y el éxito, que a veces puede ser contraproducente. También ver cómo se puede exigir a los estudiantes, pero sin generar este estrés y ansiedad. Creo que es bueno que las áreas de psicología, como decía hace un momento, se implementen mejor. Hayan nuevos programas, talleres y capacitaciones para docentes para que incorporen y tengan en cuenta estos temas y puedan monitorear mejor a los estudiantes. Y bueno, las áreas de psicología no se centren solo en el aspecto académico o con tutorías, sino que como se hace ya, pero puede profundizarse y mejorarse y ampliarse el tema de demandas especiales de los estudiantes, incluyendo el tema de manejo emocional y también pueden haber a la par talleres y programas especiales sobre el manejo emocional, inteligencia emocional, ¿no? Talleres de ese tipo que puede estar complementado con otro tipo de talleres como teatro, oratoria, pero enfocados y complementados con el fortalecimiento
conocimiento de las aptitudes y el desarrollo y el manejo inteligente de las emociones. Creo que eso puede mejorarse con este tipo de programas La empatía docente puede marcar una gran diferencia, pero se necesita un cambio estructural para abordar estos problemas a mayor escala. ¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es André Orihuela y soy profesor universitario, aquí para responder unas preguntas de mis estudiantes. Mira, yo no soy psicólogo, pero lo que puedo notar es que tienen mucho estrés y ansiedad. Y me parece que esos dos factores son principalmente los que veo que golpean un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Y en qué elementos afecta? Bueno, sus notas, a la hora de entregar trabajos o cuando se demoran en una u otra cosa. Sí, cada vez que se va acercando la fecha se ponen bastante nerviosos y ansiosos. Claro que sí, pero eso es algo que también se debe trabajar de manera personal y desde casa. La universidad o las universidades en general tienen una serie de programas para tratar eso de manera específica, pero me parece que no es suficiente y sobrepasa a la educación, ¿no? Eso también debería tratar de resolverse desde casa y de manera personal. En las distintas universidades nosotros tenemos una lista de aquellos que tienen ese tipo de problemas y los identificamos mucho antes de que comiencen las clases para poder darles, pues, digamos, no encontrarnos con sorpresas. Y en muchos casos ya los que tenemos experiencia también nos vamos dando cuenta quiénes van de determinada manera presentando ciertas situaciones, ¿no? Generalmente las universidades y en general en educación te capacitan para poder percibir ese tipo de cosas. Bueno, eso en estudiantes y en los seres humanos en general, las altas expectativas generan una serie de cosas, pero para eso existen mecanismos psicológicos y en muchos casos psiquiátricos para poder, podríamos decirlo, hacer frente a ese tipo de situaciones y tomarlas de la mejor manera. Las universidades tienen programas para equilibrar eso. El problema es que muchas veces los estudiantes o los padres no se acercan a la universidad a comentar acerca del cuadro de su hijo o uno mismo acerca de su cuadro. Entonces sí existen ese tipo de programas, pero muchas veces uno le cuesta aceptar cierta ayuda o le es insuficiente, entonces decide no acercarse. En todo caso, ustedes deberían recurrir a sus profesores para poder, pues, lograr esa conexión si no logran hacerlo con la universidad, ¿no? Deben aprender a identificar y a percibir lo que cada estudiante es un mundo aparte. Entonces tienes que darte el tiempo de poder escucharlos, entenderlos, comprenderlos y bueno, también presionarlos, ¿no? Para que se puedan exigir, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, paciencia y buen humor. Esa sería mi frase final. El estrés académico no debería ser una sentencia para los estudiantes. Con más apoyo psicológico, empatía y comprensión, podemos transformar el sistema universitario en un entorno donde los jóvenes puedan prosperar tanto académicamente como emocionalmente.